Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast El arte también fue mujer, un espacio para hablar y reflexionar sobre las mujeres artistas de Colombia, América Latina y el mundo. Yo soy Aurora, estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia y este video podcast es un producto académico del Seminario en Historia Cultural e Intelectual. En este episodio les voy a hablar de Ena Rodríguez Parra, una artista fundamental pero poco visibilizada en la historia del arte colombiano. Me voy a centrar principalmente en su participación en el movimiento vanguardista de Bachué. Como única mujer firmante del Manifiesto Bachué en 1930, su propuesta fue fundamental para el tránsito de un arte academicista a un lenguaje modernista con función social con el que se representó a la nación colombiana. Por eso voy a partir del interrogante: ¿cómo exploró Ena Rodríguez una nueva sensibilidad en la identidad nacional colombiana desde el movimiento Bachué? Esta pregunta permite analizar cómo su obra y su posición como mujer dentro del grupo contribuyeron a cuestionarse y a redefinir las formas de imaginar y representar a la nación, especialmente desde perspectivas que visibilizan a la otra Colombia, aquella marginada por los discursos hegemónicos en el arte. Pero antes de responder, es importante situarnos en la Colombia en la que nació, creció y creó Ena Rodríguez Parra. Ena Rodríguez nació y elaboró su obra en la primera mitad del siglo XX, un periodo de profundas transformaciones sociopolíticas y culturales en Colombia y América Latina. A principios del siglo XX la región se encontraba en una búsqueda de autonomía intelectual y experimentaba transformaciones sociales, políticas y culturales que apuntaban a la construcción de una identidad propia. El concepto de modernidad en la región estuvo rodeado de contradicciones y dualidades. Fue un proceso diverso que no puede ser leído de manera homogénea porque tuvo características singulares en cada país. Colombia se adentró en los cuestionamientos de la modernidad más tarde que otros países del continente, con un ritmo más pausado en las transformaciones artísticas y estéticas debido a un medio conservador que rechazaba cualquier cuestionamiento al orden establecido. La década de 1930 constituyó un punto de inflexión fundamental en la historia colombiana. Con el inicio de la República Liberal se puso fin a la hegemonía conservadora que había dominado al país desde 1886. La insatisfacción social ya estaba en ascenso desde finales de los años 20, marcada por eventos como la masacre de las bananeras en 1928 y las luchas indígenas por la restitución de tierras lideradas por Manuel Quintín Lame. En este contexto, las nuevas generaciones de artistas, a pesar del arraigo elitista al hispanismo, comenzaron a manifestar abiertamente su malestar y a buscar en el pasado precolombino una identidad propia. El arte, entendido como función social, debía transformarse para responder a la nueva perspectiva de la nación. Se intentó consolidar un lenguaje propio, buscando en las raíces precoloniales y al mismo tiempo estar a la par con los desarrollos técnicos e industriales propios de la modernización. El grupo Bachué surgió en este ambiente de agitación sociopolítica. Sus postulados buscaban romper con la dependencia del canon europeo que imperaba en la academia colombiana, porque en opinión de sus miembros, artes como la música, la literatura, la pintura y la escultura eran en el país copias de viejas escuelas, por lo que perseguían la formación de un nacionalismo trascendente, ancho, amplio y abierto a todos los vientos de renovación y construir una nueva identidad nacional o, en palabras de Darío Achuri, colombianizar a Colombia. El nombre del movimiento fue adoptado del título de la escultura de Rómulo Rosso, Bachué, diosa generatriz de los muiscas de 1928, que se convirtió en un hito en la búsqueda de un arte propio. Ena Rodríguez Parra fue la única mujer de las artes plásticas firmantes del Manifiesto Bachué, publicado en El Tiempo el 17 de agosto de 1930. Su obra se vinculó a los principios del grupo, y su participación temprana en las discusiones sociales la constituye como un actor fundamental en el proceso de transformación llamado modernidad. El grupo Bachué influyó profundamente en el arte de los 30, ya que respondía a las necesidades de construir una identidad incluyente y diversa. Ena Rodríguez Parra fue una pintora, escultora y docente universitaria colombiana. Nació en Bogotá en 1915, una época donde pocas mujeres lograban hacerse un lugar en el arte nacional. Sin embargo, Ena no aceptó este destino. Fue una mujer transgresora tanto en su vida personal como en su vida artística. Fue una de las primeras mujeres en vestir pantalón.
en conducir su propio automóvil, en declararse abiertamente homosexual y en recibir una beca para estudiar en el exterior. Con su obra desafió los moldes establecidos por la academia, haciendo del arte una forma para revelar la esencia de la identidad colombiana. Desde muy pequeña se dedicó a representar todo lo que la rodeaba. Siendo adolescente ingresó al taller del maestro Ramón Barba, quien por muchos años vivió frente a la casa de los Rodríguez. Ena, cuéntanos para empezar, ¿cuándo empezaste a esculpir? Mira, yo empecé muy joven. Frente a mi casa vivía el escultor español Ramón Barba. Yo lo veía tallar sus mármoles, maderas y piedras que realmente me emocionaba. Resolví irme de discípula de él y allí en ese estudio comencé toda la obra, la obra escultórica. ¿Cuántos años tenías entonces? Di tú 14 años, 13, 14 años. ¿Y eras la única alumna de él? Bueno, sí, al principio sí. Después apareció Carolina Cárdenas, la malograda artista, pintora y escultora, quien me acompañó toda esa época en los estudios. Fue precisamente en el taller de Barba donde Ena tuvo su primer acercamiento a la escultura y en 1930 ingresó a estudiar pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Ena tuvo un especial interés por una estética nacionalista, alejada del tradicional hispanismo, concentrándose en personajes populares, es decir, esta artista puso sobre la mesa discusiones sobre la identidad y la representación de lo propio con un tinte muy femenino. De 1929 a 1933, en los primeros años de su trayectoria artística, marcados por ser militante del movimiento Bachué, hizo obras como Cabeza de Estudio, Cabeza de Vieja, Retrato de Inés Guzmán, Cabeza de Niña y Torso, que se caracterizaron por tener un estilo hierático y anguloso. Dicho de otro modo, sus primeras tallas presentaban una contención de la forma y un hieratismo que recordaba a la estatutaria agustina, aunque cada obra tenía su propio sello, no era una imitación o un continuismo del europeísmo. Ya para 1933 era descrita por la prensa como original, autóctona y nueva, cuyo arte tenía las raíces muy profundas en el corazón mismo de la raza, en las entrañas de la nacionalidad, era considerada como una heroína del arte contemporáneo, también como una genial restauradora de los temas indígenas, una evocadora de motivos y también de sujetos absolutamente nacionalistas. Por eso, un grupo de intelectuales, periodistas, parlamentarios y admiradores del arte de Ena elevaron su voz ante el Ministerio de Educación Nacional con el fin de conseguir una beca para el artista en alguna academia de Europa. Es justamente también en 1933 que Ena Rodríguez talló Vieja en Oración, un busto en mármol de una mujer adulta mayor campesina que cruza los brazos sobre el pecho. En esta obra Rodríguez pone en práctica el bachuismo al elegir los modelos populares y capturar la hondura del tema en la captación del instante psicológico. A partir de 1933, su obra entró en una etapa de madurez técnica y conceptual marcada primero por su estancia en Europa, por la consolidación de un estilo sintético y la inclusión de sujetos racializados como eje de la identidad nacional. Su arte tuvo una transición hacia un estilo más sintético, suave y profundamente humano. Con el tiempo, evolucionó hacia volúmenes más redondeados y continuó logrando un modelado calificado como suave y sensual. En Francia y en España aprendió sobre la elaboración de obras monumentales y el dominio del volumen. En 1937 participó en el Salón de Otoño y realizó una exposición individual de la Galería Villette de París. Ganó la medalla de oro en la Exposición Internacional de París al exhibir sus piezas en el pabellón de Uruguay debido a que en Colombia carecía de uno propio. Y en su regreso a Colombia en 1938, Rodríguez reafirmó su compromiso con el bachuismo, pero expandiendo el mestizaje más allá de lo indígena. A diferencia de otros artistas miembros del movimiento Bachué, que se centraron casi exclusivamente en el rescate de las raíces indígenas, muy apegados con el movimiento indigenista de América Latina, Ena Rodríguez expandió los límites de ese pasado identitario reducido a lo indígena, incluyendo la figura afrofemenina como un elemento fundamental en la identidad nacional colombiana.
Aquí es donde me quiero detener, en su emblemática obra Cabeza de Negra, considerada su obra cumbre y una de las más disruptivas del periodo. Esta escultura fue tallada en madera de cedro de Puerto Asís, un material ligero, resistente y de tonalidades rojizas, fácil de trabajar pero duradero en el tiempo. La obra mide 40 por 25 por 31,5 centímetros y representa la cabeza de una mujer afrodescendiente dispuesta sobre un pedestal rectangular, también de madera. Desde el punto de vista formal, el rostro concentra toda la atención, la nariz ancha, los labios gruesos, los pómulos marcados, el cabello entrelazado y recogido, y unos ojos grandes con una mirada profunda y contenida. No hay adornos ni elementos narrativos adicionales, es el rostro como presencia simbólica el que sostiene el sentido de la obra. Esta pieza otorgó una dignidad monumental a la mujer afrodescendiente utilizando el formato de busto tradicionalmente reservado para los conocidos como padres de la patria o para esa élite blanca masculina gobernante del país. Esta cultura es fundamental en la historia del arte colombiano porque visibiliza a un sujeto históricamente doble marginado y lo eleva a una categoría de símbolo nacional sin esa mirada exotizante con la que se había representado hasta el momento. En ese sentido, la obra Cabeza de Negra se inscribe claramente dentro del proyecto del bachuismo, cuyo objetivo era colombianizar a Colombia, mediante un arte enraizado en lo propio, tal como lo planteaban los miembros del grupo siguiendo los postulados autonomistas de José Carlos Mariátegui. Bueno, y ya para dar respuesta a la pregunta que se había planteado al principio, hay que decir que Ena Rodríguez exploró una nueva sensibilidad en la identidad nacional colombiana al integrar sujetos y materiales históricamente excluidos, tanto de la academia como del arte del país. Sus obras desarrollaron temas y lenguajes sin precedentes al elegir modelos del común como campesinos, obreros, afrodescendientes, niñas y ancianos. Rodríguez rompió con la tradición de la historia de bronce que solo buscaba magnificar a próceres de la patria y a la historia oficial. Ena también desafió los cánones estéticos y de género de su época, y aunque ha sido invisibilizada en la historia del arte colombiano, fue una artista que hizo parte de la primera generación de modernos colombianos, decidida en practicar el autonomismo preconizado por José Carlos Mariátegui al referirse a los primeros vanguardistas latinoamericanos. Para historiadores del arte como Álvaro Medina, la trascendencia de Ena Rodríguez, Ramón Barba y José Domingo Rodríguez, escultores miembros del grupo Bachué, es que constituyen los primeros modernos de Colombia porque lograron un impacto real en la plástica nacional. Ena Rodríguez forma parte de una generación de artistas que practicó el autonomismo, buscando raíces propias sin ignorar lo que ocurría en Europa. Y es que uno de los mayores méritos de esta artista, que destacan diversos autores, es la manera en cómo supo inspirarse en gente del común, en esa gente que podemos encontrar en cualquier esquina. Para Catalina Rodríguez, la forma en la que Ena habita el arte es desde una afirmación de lo propio, adoptando una estética enraizada en la identidad, en los gestos cotidianos y en los rostros anónimos. Su obra no solo es testimonio de archivo, sino también una declaración intangible de una afirmación cultural nacional, una ruptura del paradigma academicista y un clamor por visibilizar las realidades del país. A pesar de la relevancia de estos aportes, la obra de Ena Rodríguez fue sistemáticamente invisibilizada a partir de los años 50 por la crítica dominante encabezada por Marta Traba, quien calificó este periodo de nacionalismo estético como ingenuo y mediocre. Esta crítica del arte privilegió en su lugar materiales industriales y lenguajes abstractos. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este recorrido contribuya a seguir visibilizando la obra de Ena Rodríguez Parra y a repensar el lugar de las mujeres en la historia del arte colombiano. Hasta una próxima ocasión.